Muy buenas amigos, compré 5 rodillos decorativos en AliExpress y Amazon y hoy os quiero mostrar varias técnicas muy extrañas de usar estos rodillos. Aplicamos la pasta texturizada, en nuestro caso es punta de pladur. Debajo del vídeo os dejo los enlaces de estos rodillos en AliExpress y Amazon. Texturizamos con el rodillo con las tiras cortas, pero lo más interesante será el pintar. La próxima muestra. Después de texturizar con el rodillo, alisamos ligeramente con espátula de efectos. Es espátula de plástico fino y flexible. Con la próxima muestra repetimos todos los pasos, pero no olvidamos que lo más interesante será el pintar. El próximo rodillo, piel de cocodrilo. La pasta aplicamos en una manera original. Al primero texturizamos con la llana y hacemos tiras cortas, en manera aleatoria. La próxima muestra. También hacemos con las tiras cortas. Dejamos todas las muestras, las imprimimos por supuesto y preparamos la pintura o mejor dicho veladura. Para esto usamos pintura decorativa que contiene nácar. La echamos solo el 15% en la mezcla con barniz acrílico. Los colorantes usamos marrón castaño y ocre. Pintamos con la brocha, eliminando el exceso de material con una espátula de goma. Espátula que se usa para juntas de baldosa. Pero ojo, la espátula tiene que ser blanca para no dejar las manchas en la pared. Fijaos el efecto de cada muestra, pero seguid mirando, no es todo. Hay un par de técnicas más.
La muestra siguiente haremos de pintura efecto decorativo metal. Y la última textura. Haremos de pintura decorativa con efecto de arena perlada. Amigos, espero que os gusten nuestros videos. Apoyadnos por favor con un me gusta, un comentario y una suscripción. Aquí tenemos muchas ideas realizadas. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.